¿Cómo estás, mi Marcos? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bien, bien, bien. Ya aquí listos, preparados para arrancar con esto de podcast. Ok, me encanta. Vamos, les platico cómo va a estar la sesión. La sesión la vamos a dividir en dos partes principalmente. Tenemos un compañero de ustedes, que es el buen Víctor, que por ahí anda ya ahorita para dar la bienvenida. Víctor, desde que se metió a este curso, yo tuve oportunidad de platicar con él. Y Víctor, pues bueno, obviamente sabe mucho de tema de redes sociales. Él tiene un podcast y parte de su negocio, ya nos contará él, es toda esta parte de un podcast, así que quien quiera hacer algo en serio, me encanta que esté Víctor hoy aquí, porque él más adelante les puede ayudar en cosas más precisas. Pero bueno, el objetivo de la clase de hoy es que Víctor, que está muy metido en el tema del podcast, les cuente él cómo lo está haciendo. Y de ahí nos vamos un poco a la parte técnica para que todos con su computadora tengan un podcast. Si alguien no tiene un podcast abierto, hoy el objetivo es que la mayoría salga con su podcast abierto, que nos manden foto ya con el pantallazo de que ya tienen su podcast y ya lo único que siga sea subir el episodio. Marcos, como ya saben, tiene una paciencia espectacular, así que vamos a tratar de ir paso a paso haciendo eso. Y entonces va a ir dividido en esa parte. En mi experiencia, un podcast prácticamente lo más importante que para mí tiene un podcast, cada quien lo puede usar de diferentes formas, pero para mí, este es mi consejo de por qué deberían tener un podcast, es una gran forma, atención, el podcast es una gran forma de conocer personas, es una gran forma de networking, es una gran forma de invitar gente que tú a lo mejor admiras y que si estás trabajando con una buena estrategia, puedes tener contacto con ellos y puede volverse un embudo de ventas muy interesante y te va a ayudar muchísimo porque se va a volver también un diferenciador. Escríbanlo, lo veíamos en la clase de repaso. Un podcast puede ser tu gran diferenciador. Si haces bienes raíces, si tienes una tienda de ropa, si vendes mermeladas, cremas, que tú salgas al mercado y le digas a la gente, no, yo además tengo un podcast, te va a empezar a situar en un lugar más arriba. Pero bueno, como todo requiere constancia, disciplina, etcétera. Así que mi Víctor, ¿andas por ahí, mi Víctor? A ver, vamos a abrir el micrófono al buen Víctor. Ahí lo pueden ver, ahí tiene Víctor Podcast. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, bien, emocionado y listo para darle. Se Bueno, siente el raro estar de objetivo este lado del micrófono ahora. está chingón, ¿no? Qué bueno tenerte a ti acá, que eres muy bueno en este tema y que nos vas a contar tu experiencia. Así que de eso se trata, que alguien que lo está haciendo también nos complemente esa parte. Así que, pues, Víctor, vámonos contigo. Vamos a darle unos 20, 25 minutos para que le cuentes a la gente un poco lo que tienes preparado. Víctor me decía que tiene una plática que se llama Podcast for Dummies, algo así. Así que, Víctor, pues cuéntanos todo este show, por qué te dedicas a hacer esto, por qué decidiste abrir un podcast, qué beneficios has tenido, qué has ganado, y dale un poquito esta introducción a la gente para que después nos vayamos con el gran Marcos. Así que vamos a darle un aplauso todos cuatro en el chat a Víctor, por favor, para que entre con energía. Yo estoy aquí pendiente de todas formas para yo también al final igual darles algunos datos que en mi experiencia me han servido. Víctor, todo tuyo el escenario. Me late. Voy a compartir pantalla. En lo que voy compartiendo pantalla, háganme un favor. ¿Quién de aquí o de todos los que estamos conectados, pónganme uno en el chat a los que ya saben que es un podcast, los que conocen el podcast o que consumen podcast, ponme un 2 si de plano no tienes ni idea que es un podcast. 1. Ah, Tito, ya sé por qué nos haces decir esto, güey. Se siente bien chido ver las reacciones y los unos y los dos así. Ok. Ver que sí nos hacen caso, ¿no? Que no nos Sí, están sí, sí. en el chisme. No estás hablándole solo a a la pantalla. Mira, voy a compartir tantito aquí para darles una presentación. Literal, quise darles la plática. Normalmente la plática dura de que 40 minutos, pero la cortamos lo más que se pueda. Lo que yo quiero y lo que más quiero que aprendan de esta clase, si yo solo pudiera hacer que se quedaran con una cosa, para mí es que se queden con esta frase. O sea, make your mess your message. Eso es lo que quiero que aprendan hoy. Que aprendan a hacer su desmadre. O sea, la traducción de esto mexicanizado sería que aprendas a hacer tu desmadre, tu mensaje. Y te voy a explicar muy bien por qué es esto. Yo a los 19 años, si no me parece, yo escuché podcast por primera vez cuando nadie sabía qué era podcast, ni sabíamos que había una aplicación en nuestro celular que era literalmente para eso, para escuchar podcast. Entonces, yo escuché una conversación con este chavo que se llama Roberto Lee. Si no sabes quién es, si tienes de 30 para abajo, es el que fundó For Loco. Si tienes 30 para arriba, For Loco es un té.
No, no te creas, es una bebida alcohólica muy fuerte, ¿no? Yo escuché esta plática y a mí me voló la cabeza porque yo dije, güey, estas son los tipos de cosas que me gustaría aprender y de las cosas que me gustaría aprender. Me sentí sentado en la mesa con ellos. Yo no sentía como un programa de tele que lo estaba viendo. Yo sentía que yo estaba en la mesa con ellos platicando de negocios, de aprendizaje. Entonces, a mí me encantó. Y aparte, yo en ese momento tenía un gran problema en ese momento de mi vida, que el problema se llamaba la escuela. La neta, yo nunca fui bueno en la escuela. Llegó un momento en la universidad que me desenamoré de la escuela muy cañón. O sea, muy cañón. Y agarré esto y empecé a convertirlo a decir, ok, yo estoy estudiando ingeniería mecánica, mis compañeros son muy buenos ingenieros, ¿qué voy a hacer yo para agarrar ventaja, para aprender algo, para dedicarme en algo? Porque la neta, esas personas que están sentadas acá atrás de mi salón van a tener las chambas porque son mejores ingenieros que yo, pusieron mejor atención en clases. Al desenamorarme de la escuela, lo que yo hago es literal es empezar mi podcast que se llama Jóvenes Capitanes. En Jóvenes Capitanes, ¿yo qué hago? Yo hablo de si sí estudiar o no estudiar, o si sí vale la pena, o cómo conseguir tu sueño, cómo conseguir el trabajo soñado, si de verdad se requiere un título, y más ahorita en este siglo, ¿no? Entonces, yo empiezo a crear este proyecto que me trae demasiadas cosas, demasiadas locuras y sobre todo una aventura que ha estado bien, bien interesante. Hoy, además de Jóvenes Capitanes, empecé tu podcast MX, que es la agencia de productora de podcast, que literal tenemos a más de 12 clientes aproximadamente que hemos ayudado a sacar su podcast desde cero y además a podcasts que ya tenían podcast, a literal ahora sí, que su voz llega a más gente. Para mí esa es la misión de todos los negocios que tengo actualmente. Que la voz del emprendedor, que la voz del experto llegue a más gente. Entonces, tenemos el Jóvenes Capitanes Podcast, tu podcast MX, la productora, y tenemos actualmente, estamos trabajando en un estudio creativo donde trabajamos en diseño gráfico y redes sociales y video para emprendedores. Ahora sí, ya, Víctor, qué chido tu rollo, güey, qué gusto, pero, o sea, a mí me urge, güey, o sea, yo pagué para aprender, o sea, ¿qué me va a servir a mí tener un podcast? Voy a aprovechar la dinámica porque a mí me encanta lo que hace Tito, entonces quiero aprovecharles y decirles, póngame un uno aquí en el chat, quiero ver quiénes han pensado en, la neta, yo quiero tener un podcast, o sea, la neta, yo he visto podcast y digo, wow, o sea, está bien interesante. Ok, qué bueno, hay varios, hay varios. Wow, wow, súper, qué bueno. Le voy a explicar a mí qué fue lo que me dio el podcast. Yo, literal, o sea, yo quiero comenzar diciendo, yo no soy hijo del gobernador de Guadalajara, yo soy de Guadalajara, ¿no? Yo no soy el influencer que su mamá trabajó en Televisa, yo era un pelado más que ustedes que estaba estudiando en ese momento en la universidad pública. O sea, yo no tenía contactos, yo no conocía a nada interesante, yo no conocía a alguien de podcast. Gracias al podcast y lo que dijo Tito ahorita, es lo que más me ha dado lo más interesante del podcast es conocer a gente interesante de la rama en la que yo me desenvuelvo. A mí me encanta el emprendimiento, entonces para mí esta gente es como la más top, ¿no? O sea, Carlos Muñoz, Mariana Rodríguez, la actual primera dama de Nuevo León, Marcus Dantus, Patricia Almendari, los tiburones de Shark Tank, el cabrón de las ventas, Diego Barrazas del podcast de Dementes, Maurice Dieck, el vicepresidente de Great Place to Work, Pato Bichara, que es una de las personas que está haciendo una escuela alternativa, Pedro Kumamoto, literal, o sea, para mí es una aventura. Si eres programador o ingeniero o algo, o sea, tú tienes que saber quién es este chavo de acá, el peloncillo. O sea, para mí es mi héroe, o sea, se llama Julio Profe y hace videos de aprender matemáticas y física. Literal, este güey me salvó de sí acabar la carrera, ¿no? Pero literal, esto es lo interesante del podcast. O sea, el podcast es el nuevo, vamos por una chela, pero sin que te veas psicótico, ¿sabes? O sea, de que, güey, ¿cómo le mandas mensaje a, no sé, si tienes una constructora, al constructor más fregón de Sonora, de Tijuana, de Guadalajara, de donde seas, de Monterrey, de Guatemala, de Costa Rica? ¿Cómo le mandas un mensaje y le dices, oye, vamos por una chela? Y lo primero que va a decir, no te conozco, o sea, ¿cómo sé que no me vas a saltar o me vas a secuestrar? O sea, esto es una gran forma de invitar a la gente a platicar, a sentarse contigo. Obviamente yo siento a esta gente y yo le hago las preguntas que yo quiero saber. Evidentemente, si a mí me interesan, a alguien más le va a interesar, ¿no? Make your message. Si tienes un desmadre tú, o sea, alguien más tiene el mismo problema que tú. Entonces, si empiezas a hablar de eso, llega un momento en que la gente que empieza a llegar con el mismo problema y dices, ay, yo pensaba igual que tú, pero no había escuchado que nadie lo dijera. Y esto es lo que necesitas hacer en el podcast. Yo, a diferencia de Tito, o sea, yo notarás en esta plática que yo amo el podcast, estoy enamorado del podcast y me hace lo mejor. O sea, yo creo que debes de tener un podcast
ya, porque el podcast te va a ayudar a nutrir tu Instagram. Y, o sea, qué mejor que te puedas cuidar con esta gente. Sea el negocio que tú tengas, si tienes emprendimiento con los mejores emprendedores y que les puedas pedir favor con lo que tú quieres hacer, con tu distribución, con tus planes, con tus finanzas, con lo que necesites. Si tienes, no sé, o sea, que hables con la gente clave de tu sector y aparte te vuelvas un experto. ¿Qué es lo segundo que me dio el podcast? Una marca. Algo que yo he trabajado en este curso, en este Mind, es literal trabajar en mi marca personal, porque lo que yo hice fue hacer una marca fuerte, Jóvenes Capitanes, literal gente que lo ubica, que la escucha, que se proyecta. Entonces, literal, eso te ayuda mucho a generar un respaldo en lo que tú haces. No, ya no solamente eres fulanito que tiene una tienda, que solamente eres tal que tiene un negocio. Ahora eres tal y tengo también un podcast y soy muy bueno en podcast y tengo el podcast número 1 de tiendas, de negocios de aromaterapia, de vibraciones y de energías. O sea, hay de todo. Yo me emociono que a Julio Profe le agradecen su tesis. Yo mi carrera literal. Ahora, algo aquí que siempre trato de hacer en esta plática porque se me hizo demasiado interesante a mí. Quiero, literal, te lo prometo, o sea, no voy a bromear. Te voy a mandar un chocorrol a donde quiera que vivas. Si a mí adivinas qué país es este. O sea, voy a poner aquí atención en el chat. ¿Qué país es este? Hijo, está más fácil pedir unos y dos, Tito. Italia. No, aquí a la derecha. Esta bolita de acá. Italia. A la derecha de Italia, Macedonia, Bulgaria. Literal, o sea, bendito sea que no tengo que pagar un chocorrol y menos el envío a donde vives. Pero literal, este país es Ucrania. O sea, yo en la vida, o sea, había escuchado muchas veces de Ucrania o sabía, pero si me lo ponías a localizar en un mapa, en la vida te lo hubiera encontrado. Este es el mapa de la gente que escucha Jóvenes Capitanes. Esto fue lo que se logró gracias a Jóvenes Capitanes. Que la gente de todo Latinoamérica, de todo, o sea, de todo habla hispana que a mí me interesa, de España, de todos los países de Latinoamérica, escucharan mi voz. Yo te lo dije, yo no soy hijo de la televisora de México, yo no soy nada, o sea, yo no tenía una voz. Al hacer este podcast, vean, o sea, vean el eco que llega de esto. Este es el resultado que se logra con un podcast. A diferencia de muchas redes sociales, Instagram, etc., que a veces es un poquito más difícil llegar a otros países, normalmente te comparten mucho en tu país. Aquí no. Un podcast, este es mi ejemplo, pero tengo ejemplos de mis clientes. O sea, yo tengo una clienta que se llama Vida con Propósito. Su podcast llega a Rusia, pero fiel. O sea, tiene como 4 oyentes de Rusia fiel. Y la morra no conoce a nadie de Rusia. Esto es muy interesante en el podcast. Un podcast, si bien no se hace viral como TikTok o no subes uno y va a tener 21 millones de vistas, sí va a tener escuchas en Italia, en Bolivia, en todos lados, en México, en Estados Unidos. Si te interesa tener este respaldo, no solamente en tu país, si eres ahorita muy bueno en tu país, felicidades, de verdad estás empezando muy bien, pero si quieres ser muy bueno en todos los países, un podcast te va a ayudar cañón a levantar la calidad de lo que estás haciendo. Esto es algo que me ayudó muchísimo, a tener respaldo en lo que estoy haciendo. Y eso es algo que necesitamos hacer todos aquí como emprendedores. Sí, o sea, de repente llegamos ahorita ya, bueno, ya cuando había networking, ¿no? Físico, y llegabas y con tu tarjetita, yo tengo un emprendimiento. Y, o sea, quiero saber su opinión, pero cuando llegas a estos eventos de networking, a veces llegas con tu tarjetita, te dan la tarjetita y dices, güey, se dará cuenta que la neta apenas tengo un prototipo, que no he hecho ninguna venta, o sea, ¿y qué tan chida estará la tarjeta de él? Y ves la tarjeta de él y dices, no, pues sí tiene cromado, o sea, de ser muy bueno este güey. O sea, eso es lo que necesitas hacer gracias al podcast, que no solamente te ubiquen por, hola, mucho gusto, yo tengo mi podcast. No, que la gente diga, güey, tú eres el de Jóvenes Capitanes. Sí, wow, me encanta, no sabes, el otro día, ta. Esto, el podcast, me ha ayudado mucho a tener una voz, a poder hacer congresos. He hecho congresos de más de 30 personas, literal con gente súper interesante, el fundador de Fuck Up Nights, o sea, tengo gente muy interesante aquí, pero sobre todo me dio el respaldo para tener una voz. En el momento en el que tú seas pionero o seas la persona más importante en el ramo en el que te desempeñas, esto te va a ayudar muchísimo. O sea, algo que yo digo, el podcast es la única forma de crear contenido, y aquí me lo va a debatir el Tito o Marcos, pero es la única forma de contenido que tiene respaldo, que la gente dice, wow. O sea, tú llegas con alguien y le dices, es que yo tengo una cuenta de Instagram. Y te caen y dicen, qué padre, sí. O sea, wow, has de subir fotos de tu gatito o qué, ¿no? No, es que yo tengo un TikTok.
Y dices, oye, qué pena, de seguro está bailando todo el tiempo ante la cámara, ¿no? Y de repente la gente dice, tengo un podcast. Y todos se quedan, tiene algo que compartir, o sea, de verdad esta persona, o sea, es para estar hablando mínimo 30 minutos al micrófono, tiene que tener algo que hablar, ¿no? Entonces, esto es algo que solamente te va a dar un podcast. Y quiero ponerte más ejemplos para que no solamente te quedes con el mío. Esos son clientes míos. Pero para que veas la locura de lo que puede llegar el podcast, o sea, literal, hasta la marca, tal vez no, aquí no tanto personal, pero que crees una marca y el respaldo que tienes atrás. O sea, el primer cliente que te quiero hablar de los más locos, o sea, Tierra de Montañas. Tierra de Montañas es un chavo que literal empezó más o menos a la misma época que yo en podcast. Él habla de cómo hacer senderismo, literal, trail running, habla de todo esto, qué zapato, qué lugares, qué tal. O sea, hoy es un, pero factor clave en su industria. O sea, la gente lo reconoce cañón, o sea, ha hecho congresos de gente que le encanta esto del running, o sea, tiene su tienda, evidentemente, donde está vendiendo estos productos. Entonces, ¿a quién le prefieres comprar? ¿A la tiendita que te encontraste en la esquina, que de repente pasaste y dijiste, ay, aquí hay una tienda de tenis para correr? ¿O a tu compa con el que pasas todas las semanas escuchando su podcast? Es lógico. Cordón de tres dobleces. Cordón de tres dobleces también se hace bien interesante. Es un podcast cristiano de parejas. Literal, hablan de cómo tener una mejor pareja, cristiano, Dios. Cordón de tres dobleces se supone que es porque es un nudo de esposo, esposa y Dios y que nunca se rompe, ¿no? Ellos ahorita venden coaching de pareja, venden cursos, venden su marca personal porque ellos tienen sus negocios propios, gracias a empezar un podcast. Este podcast, sin ninguna, o sea, sin ningún ayuda más que puro apoyo en podcast, lo que lograron fue llegar a 10,000 seguidores aproximadamente en 6 meses. No escuches mi voz, una chava que había tomado cientos de certificaciones en meditación, yoga, iba a estudios a dar clases de yoga y así, hoy tiene cursos que literal comenzó cobrando 300 pesos su curso de meditación, etc. Hoy el curso cuesta el mes 3,000 pesos y hoy da coaching de 30,000 pesos el mes. O sea, gracias a que con el podcast tuvo como este respaldo de quién era, de que no solamente soy una influencer, sino tengo una voz. Este caso, esto no es de podcast, pero esto creo que les quiero compartir para los que no conozcan quién es esta chava. Esto es lo que deberíamos lograr todos en cada una de nuestra industria. Esta chava, si no me equivoco, se llama Vanessa Amaroy. Esta chava literal se dedica a limpiar casas de Estados Unidos. O sea, la neta, yo no sabía que se pagaba una lana. El Tito, ya que está ya en Miami, ha de saber y la de cobrar bien caro que le vayan a limpiar la casa. Y si es de 2 pisos, doble, papá. Esta chava lo que hacía es grababa sus historias de cuando estaba limpiando. Entonces, grababa todo feo y de repente estaba todo limpio. Toda la gente decía, ay, qué satisfacción. Esta chava, literal, esta marca de Scrub Mommy y Scrub Daddy, la contrataron ahora para que sea la imagen de su marca. Ella vende sus propios productos. O sea, tú dijeras de que aquí en México, ¿no? Ay, no, qué pena, se dedica a limpiar casas. Güey, le valió. Es la única que he visto hacer esto y literal, vean, la está rompiendo con una marca, con un respaldo. Eso es lo que queremos. Que si tú tienes un tema en específico en el que estás hablando, por ejemplo, me acuerdo mucho que está este tema de aromaterapia, de nutriólogos, que las marcas lleguen contigo. Qué padre que ya estamos hablando de este tema de Instagram, volvernos influencers y todo, sí, pero que la gente también vea que no nada más te van a mandar un producto porque tienes 10,000 seguidores. Eso va a ocasionar el podcast, que vea que tiene cerebro, no nada más seguidores. El podcast es lo que hace, que la gente diga, wow, este vato habla padrísimo. O sea, no sé si tiene 1,000, 2,000, 3,000, 10,000, pero me encanta lo que habla. Ahí te va mi producto. Eso es muy, muy, muy importante en podcast. ¿Cómo moneticé yo? Y porque te quiero contar, literal, yo a diferencia de muchos aquí, pues te digo, si tú tienes ya un negocio, haz un podcast. O sea, es muchísimo más fácil que tú lo monetices. Yo no tenía nada. O sea, yo era un chavo universitario que agarraba mi lana en lugar de gastármela en la borrachera o salir con mi novia, era al podcast. La edición, la pauta, eventos VIP para estar sentado enfrente y poder hablar con los ponentes. Ahí estaba, sangrando. Hasta que un momento que dije, bueno, necesito monetizar esto. O sea, no puedo vivir de likes. O sea, la neta necesito hacer algo. No importa qué tanto me guste mi hobby, si no me deja lana, la neta, sí llega un momento que se vuelve bien desgastante y creó una comunidad. Creó una comunidad de emprendedores, son aproximadamente más de 30 emprendedores cobrando la mensualidad de $15 con una tarjeta que ellos pasan y empieza a caer recurrente en Patreon. Entonces, esto se vuelve como ya un tema más pasivo. ¿Cómo conseguía a los mentores? Gracias al podcast. La gente que yo ya había entrevistado, que me había conocido, los traía a dar una mentoría con esta gente.
¿Cómo hablaba yo o por qué daba yo mentorías? Porque me había vuelto experto en este tema, que muy poca gente sabe de podcast actualmente. Literal me considero de los super pioneros, sino de los tiburones que fueron los primeros que empezaron. Sí me considero que empecé hace 3, 4 años, que es cuando apenas estaba el podcast como interesante. Literal, de crear una comunidad, vernos todos los días en Zoom, se logró esto. Ay, no quiere. Tenga paciencia, amigos. Yo siempre digo que en vivo sin problema no es en vivo. Ahí va. Logramos esto. Reunirnos todos en Sonora en un viaje donde tuvimos mentorías. Justamente había mentores ahí donde nos fueron a dar temas, platicando, o sea, sobre todo tocándonos y decir, güey, sí existes. O sea, no solamente eres una computadora, no eres alguien que me está catfishando. Literal, esto logramos y logré gracias al podcast. Evidentemente la productora y etc. Pero eso para mí ya es, o sea, otro tema y consecuencia también, ¿no? Hablándote, estoy aquí tomando el tiempo, Tito, no creas que va a pasar, pero No, quiero Víctor, hablarte, tranquilo. Está buena, está buena. Tú síguele con calma. qué bueno. O sea, quiero hablar de la persona que escucha podcast, para que te hagas un poquito de idea y a veces dices, no tengo ni idea de quién escucha podcast. Para empezar, el que escucha podcast es titulado. O sea, si eres de México, de los que no les cae bien al presidente. Si no eres de fuera de México, no entendiste el chiste, pero, o si eres de México, la mayoría de las personas que escuchan podcast están titulados o para arriba, posgrado, doctorado. Entonces es persona que tiene muchísima más intelecto, que le ha estudiado más. O sea, también, por ende, muchas veces es mayor capacidad económica. La mayoría de las personas que escucha podcast escucha mínimo 5. No hay una persona, o sea, que escucha nada más un podcast, que dices, ay, nada más escucho este podcast. No, tú te metes a un podcast y de repente encuentras otro y dices, ay, este no me gustó, este sí, y tienes como tus 5 favoritos. ¿Por qué? Porque en promedio la persona que escucha podcast escucha de 5 a 10 horas a la semana. Esto o sea, la gente normal, porque todavía hay unos que le llaman los hardcore, que es los que escuchan de 15 horas para arriba de podcast, que esos están bien cañones. Entonces, esto es súper interesante. Evidentemente, la mayoría de la gente ahora escucha podcast en su celular. Y tú podrás pensar, a ver, ¿a qué viene a sustituir el podcast, no? Como que hacemos mucho esta comparativa con YouTube y decíamos, no, es que se murió la tele porque llegó YouTube y entonces lo desbancó. Entonces el podcast podríamos pensar, entonces el podcast viene a sustituir a la radio, ¿no? Es lo que podemos pensar. Audio, canales, o sea, puedes pensar eso, ¿no? Pues viene a sustituir a la radio. No, el podcast viene a sustituir a YouTube, a hacerle guerra a YouTube. O sea, no sé si te ha pasado aquí, pero de repente estás poniendo un video de lo que te guste, o sea, los polinesios, Luisito Comunica, no sé qué escuches en tu país o qué veas en tu país, no juzgo, pero lo pones y de repente estás cocinando y de repente escuchas que el youtuber dice, oh no, ¿qué pasó aquí? Y tú volteas y dices, ¿qué pasó? Porque necesitas verlo. Y de repente se te quemó la comida, güey, se te salió todo volando y dices, güey, ¿a qué le pongo atención a la comida o acá? El podcast no necesitas eso. El podcast es de segundo plano. Entonces la gente se lo pone y hace cosas, labores, camino en casa, su trabajo. Y esa es la ventaja. Puedes pasar más tiempo escuchando podcast, tal vez como no sintiéndote culpable de que estás perdiendo el tiempo, porque si estás viendo el video de YouTube, no estás poniendo 100% atención en lo que estás viendo. Esta es la ventaja del podcast. Una de las ventajas del podcast. Y ahorita que estamos estudiando aquí marketing, que estamos estudiando todo esto, influencer marketing y todo esto, eso es súper recurrente, ¿no? Es un comentario que ya salen todos los videos de YouTube, que hablan en pediatría, en todo. Es que el ser humano tiene menos capacidad retentiva que un pez dorado. El pez dorado tiene 8, el ser humano ya tiene 6, 5, no me acuerdo cuántos dicen, ¿no? Ok, pues llega el podcast y les dice, sí, las estadísticas dicen, una persona que le pica play a un podcast, el 90% de la gente que le pica play lo termina. No importa si a pedacitos, no importa si otro día, no importa si ese mismo día, pero esto es, o sea, es impresionante las estadísticas versus un YouTube, versus un Instagram. Los que están haciendo ya Instagram aquí, ¿a poco no te agüitas que dices, güey, me tardé 2 horas haciendo mi video para mi feed de Instagram y le dieron 10 likes y nadie lo reprodujo? Qué poca, ¿no? ¿A poco? Pues aquí la gente sí le pica, sí lo acaba. Tiene esta decir, lo va a acabar. Como eso que dejan en segundo plano, se lo ponen y se van. Entonces, es súper interesante esto y que nos recuerda que, o sea, a final de cuentas no somos como Dory, que tenemos mala memoria de corto plazo. Y esto, a ver, ahorita lo que me pasa, o sea, una de las excusas que más escucho, ¿no? No, Víctor, es que ve ahorita el top, está muy cañón. Está Roberto Martínez, está los Cotorros, está la Cotorriza, está Leyendas Legendarias. No, yo ya nunca voy a poder llegar a ese nivel.
A mí me encanta ponerles esta tabla. O sea, aquí vamos a sacar el cobre y exhibirnos a los millennials versus centennials. Pero no con mucha gente preparada, ¿a quién le cae bien el presidente? ¿Cómo se llama? Aquí vamos a sacar el cobre de los que somos millennials y centennials. Para mí, era el YouTube chido en México. O sea, Wherever Tomorrow, Yuya, Vete a la Verge. O sea, era un YouTube súper interesante. La gente aquí tú puedes decir, ok, enero del 2014, tú podrás decir, no, yo, o sea, ¿ya para qué me meto? O sea, 5 millones Yuya, no, ya, o sea, no, 7 millones Wherever, nunca le voy a llegar, nunca le voy a llegar. ¿Para qué empiezo a crear mi canal de YouTube? Y entonces la estadística nos rompe todo esto. Porque hoy actualmente, o sea, ¿cuánta gente de los que estaban en el top antes están en el top ahora? Literal, de los que estaban en el top antes ahora, o sea, sé que son 7 años después, solamente 2, Yuya y Wherever. Son los únicos que se mantienen en el top en 2019 estas estadísticas. Y eso, que porque los números que tenían les alcanzó para mantenerse. O sea, no porque Wherever ya ni siquiera sube videos a su canal de acá. Yuya ahorita va famosa porque se embarazó, pero, o sea, ya no estaba subiendo videos. O sea, esto fue lo interesante. La gente que está en el ranking no necesariamente va a ser la gente que se va a quedar. O sea, ya luego aquí, por eso te digo que vamos a sacar el cobre. 2014, en diciembre, empieza a salir los polinesios. Si tú estás escuchando esto y no sabes quiénes son los polinesios, no te preocupes, yo nunca he visto un video de los polinesios, entonces no te sientas mal contigo mismo, pero, o sea, actualmente están en el top de los de toques top 5. Aquí podrás decir, güey, están bien locos estos vatos. ¿Para qué empezaron un podcast si ya van tarde? Van un año tarde, ¿no? Eso sería la lógica. Vas un año tarde, ya llevan 9 millones de seguidores que te están ganando. Pues pongamos la más complicada. 2016 es cuando Luisito Comunica se logra montar al top. Hoy Luisito Comunica es el rey y señor de YouTube México y también en hispanohablante. Nunca vas tarde. O sea, el aprendizaje que te quiero decir aquí es, o sea, la gente que hoy está en el top, mañana podría no estarlo. ¿Qué mejor que seas tú la nueva persona que está en este top? Hoy ya se vio. A los que ubicaban podcast hace 3 años, normalmente estabas escuchando Dementes, estabas escuchando Libro para Emprendedores, estabas escuchando Empréndete. Hoy esos podcasts ya no están ni siquiera en el top 30. Los rankings cambian, la gente llega, la gente va. Aquí que es bien interesante. El podcast se volvió un tema súper monótono y aburrido. Tú decías podcast y la gente decía, ay, emprendimiento y entrevistas a emprendedores. Y ahora, comediantes y risa. Lo que necesita el podcast es la chispita nueva. Esa imagen se la puedes dar tú. Alguien que hable de un tema diferente, que esté metiendo cosas que hablan de carnita. Literal, hace unos días llegó al top 1 una podcast que se llama Ve a Terapia. Era una psicóloga diciendo, güey, hay que ir a terapia. O sea, cosas de psicólogo. O sea, que neta, yo siempre digo de que si yo hablo de cosas, bueno, le voy a poner ejemplo. Yo hablo de esto, de si estudiar, no estudiar. A mí me han llegado mensajes que me dicen, Víctor, ¿sabes qué? La neta está a punto de suicidarme. Estoy haciendo mi maestría, no encuentro trabajo y me siento súper inútil. Y yo digo, güey, o sea, mi podcast ayuda a pero la neta mi podcast no habla de cosas tan trascendentes, ¿sabes? O sea, no hablo de relaciones, de psicología. ¿Qué mejor que una persona como un psicólogo estuviera haciendo podcast? Por eso, qué mejor que tú, que eres experto en tu rama, hables de las cosas que hay, que nadie está hablando. Y siempre pongo este ejemplo, que es, o sea, ¿qué tiene que ver Janet García con el podcast? Y siempre digo que nada, pero nunca es mal momento para apreciar a Janet García. Los que no conocen a Janet García, es daba el clima aquí en México, pero su novio es el rey del podcast en Estados Unidos, uno de los reyes, porque también el más es Joe Rogan. Su podcast, el de Joe Rogan, se vendió por $100 millones a Spotify. Quiero ponerles el contexto de qué está pasando en Estados Unidos para que vean qué es lo que va a pasar en México. Si tú eres en México, o sea, hay este lapso de 10 años que lo que está pasando en Estados Unidos llega a México. Y aparte vives en un país de Latinoamérica, déjame decirte, todavía te faltan 5 años más de diferencia. Entonces, qué mejor que puedas poner atención y decir, güey, creo que me hace lógica. Esto es lo que son los podcasters ahora. Kobe Bryant, se rodean con la gente más interesante, escriben sus libros, ponencias llenas, vida de famosos, son lo que son los youtubers acá. ¿A poco no? Que ves a los youtubers y se junta la gente y tal. Estos son los podcasters en Estados Unidos. Es lógico, ¿no? Hoy escuchas y dices, de repente, güey, fulanita sacó un podcast, tal sacó un podcast, y tú dices, ¿por qué todo el mundo está sacando un podcast?
Por ende, es algo que va a pasar. Esto va a pasar. Que la gente se va a volver famosa por el podcast a nivel superstar. Y la segunda excusa que más escucho, ¿no? Güey, la neta, ya hay muchísimos podcasts. O sea, todas mis amiguitas ya sacaron un podcast. Ya, o sea, ya hay muchísimos podcasts. Ah, ¿estabas pensando en la clase de YouTube sacar un canal de YouTube? Perdón, Tito, ya te voy a matar la clase. Pero, este, hay 2.000 millones de canales de YouTube. O sea, 2.000 millones de canales de YouTube. ¿Cuántos podcasts hay en el mundo? En 2020, estas estadísticas estaban de antes, 2020 llegamos al 1.000.000 de podcasts. Literal, todos estamos bien emocionados porque llegamos al 1.000.000 de podcasts. Pongámonos optimistas. Digamos que la mitad, 500.000 podcasts en español. ¿Cuántos hablarán de tu tema? ¿Cuántos hablarán de tu país? ¿Cuántos? O sea, es tan poca la competencia que haya un podcast que se pueda ver interesante. Aquí está muy de moda el podcast, ¿no? En Estados Unidos ya hay una estadística que dice que creo que es 4 de cada 5 personas escuchan podcast. O sea, ya es así de ese nivel de que la gente ubica el podcast en Estados Unidos. Aquí en México es malísima la estadística, o sea, de que uno de cada... Esto es súper interesante aquí. Entonces, uno, hoy vas a ver o sea, para mí es súper importante que te diga esto. Hoy vas a ver en Instagram, en todos lados, gente que te va a decir, ¿quieres sacar tu podcast? Es súper fácil. Agarras tu celular, lo grabas, lo subes, listo, tienes un podcast. Hay una diferencia entre tener un podcast y tener un podcast de calidad. La diferencia es que a alguien le importe algo tu podcast. Es como decir, ¿quieres hacer un canal de YouTube? Está bien fácil. Grábate con tu Nokia 2, grábate aquí, no importa el micrófono, no importa la luz, y subes el video. Listo, ya tienes tu canal de YouTube. Güey, ahí te va a pelear, vas a ver la calidad del video y van a decir, guácala. En el podcast, la gente tiene muy poquitas cosas para juzgarte, y es el audio. Se van a meter y van a decir, güey, wow. O sea, con un microfonito como estos, ¿no? La gente te imagina y te idealiza. No, güey a estar en las estaciones de Exa FM, acá de la radio de la República, más famoso, ¿está? Y tú estás en calzones en tu cuarto grabando tu podcast. O sea, la gente te idealiza gracias a la calidad de audio. Esto para mí es importante. Para mí yo diría, si me preguntas hoy, yo estoy enamorado del podcast, creo demasiado en el podcast y creo que si te quieres subir a una tendencia antes, ahí están los negocios. Como dicen, Bitcoin, o sea, ¿cómo sabes cuando una idea ya no vale la pena? Bitcoin deja de valer la pena cuando tu abuelita sabe qué es Bitcoin. El podcast vale la pena cuando no tanta gente sabe qué es el podcast. Entonces, qué mejor que te puedas subir a la ola ahorita que está literalmente levantando y que puedas hacer algo muy chingón de esto. Lo que yo te diría, acabaría como te empecé, o sea, make your message. Todos tienen algo que decir. No tienes que sentirte mal. Me han llegado mensajes a mí que quiero hacer un podcast de finanzas. Pues, agarra el micrófono, graba, güey, te ayudo, yo te cobro por editártelo, güey. O sea, ¿qué necesitas? No, es que yo no soy tan bueno como Maurice Dieck. No, es que hay un financiero increíble que sube a podcast. Pues sí, güey, pero Maurice Dieck ni siquiera estudió finanzas. O sea, el vato empezó a subir contenido de eso y le fue bien. O sea, ¿qué mejor que tú te pongas a grabar esto? ¿Eres malísimo en lo que te dedicas? Güey, hasta en eso eres bueno. Haz un camino quiero que me acompañes a ver cómo voy a hacer tener mi emprendimiento. Quiero que me acompañes a este camino de la aromaterapia, energías, o sea, de todo, hay de todo para hablar. Que te agarres y digas, la gente hoy está harta de los gurús. Hoy ves a otro güey con un Ferrari, Lamborghini y dices, ay, este güey, ya. O sea, dices, ya, qué flojera. Antes era lo que estaba de moda y generaba likes. Hoy ya no. Hoy lo que la gente quiere es gente real como tú y como yo. Que literal vayas y digas, yo le digo a mi gente, güey, aquí estamos, perdóname la palabra, yo soy bien grosero, perdóname, Tito, me muteas en el video de edición. Pero yo digo, aquí estamos los pendejos. O sea, aquí no somos los, super mega emprendedores que, no, aquí todos estamos bien, güeyes. Entre nosotros nos ayudamos y aprendemos cosas. Aquí no hablamos de cosas súper pros, y acá no, desde los básicos. ¿Quieres? ¿Eres de los chingones? Vete para allá, hay otros 20 podcasts, 50, 100,000 podcasts que son súper chidos, córrele, vete con ellos. Aquí estamos los güeyes. La gente también quiere esta gente real, natural, y que diga de que, voy a hacer mi podcast y quiero escuchar a alguien que literal tenga el día a día como yo. Entonces, para acabar, te diría y acabaré como la frase que acabo mi podcast y todas las conferencias que doy. Si este barco, si tu vida fuera un barco, tú eres el capitán que toma todas las decisiones, es momento de que agarres el barco, que lo tomes, que lo puedas a manejar. Literal, yo te diría, navega, capitán, navega, este barco es todo tuyo. Muchas gracias por poner atención
Aquí les dejo mis redes sociales. Me ayudan muchísimo dando un follow. Obviamente ya vieron lo difícil que es conseguir seguidores. Y sobre todo, dame follow si te gustó. No por limosner, sino si te gustó, si hay algo que te sirva aquí, bienvenidos. Yo aquí ando para lo que se necesite y las dudas que se quedan. Yo sé que Tito siempre dice lo mismo, pero si se quieren quedar aquí un ratón y nos quedamos contestando preguntas, nos quedamos. Lo que yo les pueda ayudar, para eso estamos. De verdad, muchísimas gracias. Y muchas gracias, Tito, por el espacio. Mi Marcos también. Hombre, Víctor, muy chingón. Oye, me gustaría que sí, al final dejemos espacio para unas preguntas para que en tu experiencia nos cuentes algunos temas de qué plataformas usas, etcétera. Claro. Nosotros hoy, digo, hay varias opciones de cómo subir un podcast y varias cosas. Nosotros hoy, Marcos les va a explicar también un poco, vamos a hacerlo, me parece, Marcos, con iVoox. Pero bueno, al final también con la experiencia que tú tienes nos va a servir mucho algunas dudas que tenga la gente, algunas otras plataformas. Víctor, cuéntale un poquito nada más para ir cerrando contigo ahorita. ¿Tú en qué les puedes ayudar a las personas que quieran hacer a lo mejor un podcast de manera, pues sí, más constante, con una estrategia mayor? ¿Tú con tu empresa en qué les ayudas? Mira, yo lo que te diría, uno, te lo voy a dividir en amigo y empresa. Uno, aquí somos compas, somos alumnos. Entonces, si tú tienes alguna duda, no importa que no me contrates, no te voy a decir, no, me tienes que depositar antes de que te diga esto. Háblame, o sea, si tienes una duda, es súper difícil encontrar información de podcast. Entonces, tú platiquemos, si tienes una duda con toda confianza, yo te ayudo. Ahora, la empresa y la productora que hacemos, literal tenemos el expertise para sacar un podcast que llegue a la gente y sobre todo llegue al cliente ideal al que tú le estás hablando. Que no se quede en un podcast perdido, como estábamos diciendo, que es de esos podcasts que graban así, nadie lo pela y lo subes por amor al arte. No, los podcasts que yo subo, la gente tiene estos resultados. Llega a todos los países, se hace una estrategia bonita, se hace cómo se tiene que subir un podcast, se te ayuda hasta, si lo necesitas, cómo hablar. O sea, hay gente que se siente súper cómoda y experta y de repente llegas al micrófono y dices, güey, se intimida. Entonces, hacemos de todo eso. El tema de edición, si yo algo les puedo recomendar hoy, es hagan ¿cómo se llama? Paguen a alguien que les edite. O sea, no pierdas su tiempo haciendo eso, porque esto pasa mucho con los proyectos, YouTube, Instagram, O sea, págale a alguien. Si tienes presupuesto, invierte en eso, porque así tú te dedicas a la parte creativa de tu negocio, lo que tú eres bueno. Si tú no eres bueno editando, la neta, ¿para qué te metes a eso? De repente vas a agarrar un momento que vas a decir, ay, es martes, tengo que sacar Jóvenes Capitanes, qué flojera editarlo. No, no, no. Eso es lo que pasa cuando no eres bueno. Y siempre va a haber alguien que estudió este tema, que ya lleva años en este tema, y que puede ser mejor que tú y que le puede dar mejor calidad a tu podcast. Literal, yo hablo de eso. O sea, yo no solamente soy un güey, o nosotros no como tu podcast MX, no somos alguien que solo editamos, sino que somos literal de los pioneros que hemos empezado en esto. Entonces, lo que les podamos ayudar aquí, bienvenidos. Y Oye, Víctor, buenísimo, ya está ahí para que igual también ahorita pones en el chat tu WhatsApp. Víctor, ¿tú qué micrófonos o qué equipo recomiendas básico para que la gente que va a arrancar pues se ahorre ahí un tiempo en eso, ¿no? Bueno, uy, a ver, esa es la otra parte de los 30 minutos que se quitó de la plática de Podcast for Dummies, pero así en fan, yo te diría, yo empecé con un lavalier, con el micrófono acá, yo compré uno que se llama Shure. En ese momento estaba como 800 pesos, ahorita ya he subido 1000 pesos. Yo te diría, hay lavaliers buenos que te puedes conectar. Hay aplicaciones en el celular que tú puedes tener una consola y controlar la calidad de audio. Eso para super empezar y le da mucho levantón. Sí, capta mucho ruido, eso es condensador, eso, muchos temas, pero eso sería como uno, baby steps, ¿no? Para que tengas un lavalier, conectas en tu celular, no gastas en nada más. Si ya quieres dar el paso y sentarte en la mesa de los niños grandes, o sea, yo te diría que compre un micro, literal, o sea, no es tan producido. O sea, este micrófono es una joya, yo lo recomiendo y lo adoro con todo mi corazón. Es el ATR-X. Ahorita me parece, este se llama ATR 2100, ahora salió el ATR 2100X, que es la nueva versión. Esto es una chulada porque tiene conexión para USB. Entonces, si no tienes consola, lo metes directamente a la computadora, hablas, por ejemplo, en una Zoom, videollamadas, lo que tengas, lo puedes manejar acá y grabar desde la computadora. Si quieres grabar con consola, tiene entrada para consola, entonces también lo conectas desde ahí. Y literal, este equipo, o sea, si alguien está tomando nota y les interesa mucho, pop filter, el brazo para el micrófono, esto de acá se llama, ay, cabrón, shock mount. Es un shock mount que lo que hace es con estas ligas, reduce como la vibración es que cuando le pegas a la mesa. Entonces, literal, o sea, yo, si te tuviera que hoy recomendar, yo te diría, comienza con esto. Hay micrófonos también muy buenos, depende de lo que quieras, pero para mí este micrófono es una joya. O sea, yo llevo
2, 3 años grabando con este micrófono, a mí y a los clientes que me piden que les rente equipo. Y nunca ha fallado. Buenazo, la neta. Oye, me dicen ahí, dice María Jimena, que si les puedes poner los nombres en el chat para que la gente lo pueda encontrar, yo creo, en Amazon sin ningún problema el micrófono, en Mercado Libre también no dudo que lo puedan tener. Ahí lo está poniendo ATR 2100X para los que van a hacer eso. Y tú sugieres entonces que la gente que va arrancando acá lo conecte a su computador y puede grabar desde Zoom. Desde Zoom lo hacen y listo. Y si hacen, por ejemplo, alguien que vaya a traer un invitado o algo que ya requiere de 2 micrófonos, ¿qué les recomiendas ahí, Vic? Mira, yo te recomendaría más. Si vas a grabar tú solo, graba en una plataforma que se llama Audacity. Es así como el editor de audio, lo más básico, pero buenazo para la gente que no le sabe. Ya, o sea, ahí, Final, ¿cómo se llama? Ay, Logic Pro y Adobe Premiere Audio y todo esto, pero, o sea, Audacity es para noobs y es súper buena, la actualizan a cada rato. Y ahí tú puedes ver la ganancia para que el audio no te salga quemado, para que te puedas estar revisando, editar ahí mismo, pausar, seguir. Es muy bueno. Ahora, si vas a grabar una entrevista con más gente, yo te recomendaría grabar en Zoom. Dile a la persona de que, oye, ¿sabes qué? Es un audio, por favor, trae la mejor calidad de sonido que traes. Si es muy, muy buenazo y bueno en podcast, tiene micrófono. Si no, los microfonitos de los audífonos de Apple blancos son buenísimos y la neta han traído muy buena, o sea, no se nota mucho la calidad de audio. Sí, también yo te diría eso, te grabas aquí. Hay una opción que para mí es un consejo que a mí me costó tropezones. Si tú te vas a las configuraciones de Zoom, hay algo que se llama grabar. Dice, al lado izquierdo dice configuraciones, grabar, y dice separar los audios. Al tú separar los audios, si a ti se te corta el internet, no perjudica tanto el audio de la otra persona, porque a veces la otra persona está hablando y se cortan los dos y se queda súper mal. Aquí si se separan los audios, mínimo el de la persona que tiene buen internet siempre va a salir bien y el de la persona que no, pues ni modo, se va a estar cortando. Pero esa recomendación para grabar Audacity y para grabar con personas, Zoom. ¿Y tú qué recomiendas para cuando grabas una entrevista, pero están en persona, o sea, están juntos? Ay, esa está muy buena. Porque el problema de Audacity es que tiene un súper tema con la identificación de los USBs. O sea, Audacity le cuesta mucho identificar más de 2 USBs. Si conectas uno, Audacity rápido dice que, este es el micrófono y lo agarra. Pero si tú le conectas 2, se vuelve loco, dice que, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? La más fácil, si de plano te la quieres ahorrar muchísimo, yo te diría, busca 2 formas de cómo grabar. Con los auriculares y el conector al celular y las notas de voz y conectas tu micrófono Audacity y le pones a grabar, lo único que haces al inicio es generas una marca de audio. O sea, que, sorry, no se espanten, voy a aplaudir. Pones esto, en el audio se genera una onda súper alta que marca como el inicio de que, a partir de aquí, pongan los 2 audios en el aplauso y que se igualen. Si no, hay un video que les puedo conseguir y compartir de cómo se puede hacer esto de que Audacity jale esto. Es que la forma correcta o la respuesta que mi cerebro dice pero es cómprate una consola. O sea, es una inversión ya, una Scarlett, una Zoom, ya invertirle otros 3,000, 5,000, 8,000 pesos en eso. Entonces, por eso no quiero decirlo tanto, pero la forma profesional es cómprate una consola y tienes hasta 4 o 6 micrófonos. Súper, eso ya nada más para que la gente a lo mejor ahí vea, pero sí, ya los que quieran hacer a lo mejor un tema de entrevistas ya en persona, no hay duda, ¿no? Tendrían que tener ahí una consola probablemente. También hay muchos que tienen estas grabadoras de audio y en esas grabadoras de audio tienen 2 entradas, que normalmente la marca buena es esa, la Zoom, y ahí las pueden tener y conectas los micrófonos, sobre todo que son portátiles y no son muy pesadas, ¿no? Entonces esa es una buena opción. Yo quiero decir, o sea, yo al empezar, también hasta ahorita, la neta, o sea, yo no creas que fue así de que, ay, oye, te cito en mi oficina, güey, no tienes esa capacidad todavía. Yo agarraba una maletita, al inicio era una mochila, hasta que un compa me enseñó el truco de una maleta con rueditas y no te estés rompiendo la espalda, pero en la maleta yo meto todo el equipo como si me fuera de viaje y vámonos, donde sea. ¿me aceptas una entrevista aquí? Sí, va, pum, montamos. O sea, para mí es eso, o sea, agarras el equipo, es súper fácil de llevar, súper fácil de mover a todos lados. O sea, les quiero nada más como enseñar, o sea, para mí es el bebé, esto es lo que es la Zoom.
Ujú. Esto es una consola que literal es súper liviana, a diferencia si buscas ya luego consolas y no sabes qué es, o sea, ya enteras que son un poquito más largas y más complicadas, pero esto es súper tecnología, te lo guarda todo directamente en una tarjeta SD, esto lo metes ya, ¿cómo se llama? A la computadora y lo editas, con 4 pilas, creo que son AA, y esta es la Zoom H6. Este tiene para hasta 1, 2, 3, 4 y se puede hacer compatible para tener hasta 6 micrófonos en uno. Hay uno que es la H4, es más barata, menos tecnológica y así, pero te puede alcanzar, creo que son hasta 4 micrófonos de que la puedes adaptar. Y la neta, esto, o sea, esto es caro, o sea, les voy a decir, esto cuesta casi 9,000 pesos, 10,000 pesos, no recuerdo bien el precio. Pero Eso esto, la neta, es un... de $450 para la Ajá. gente que está fuera de Sí, México, sí, ¿no? $400, o sea, pero es una chulada, o sea, te sube la calidad de audio, puedes controlar mucho desde ahí, escucharte que no se escuche mal, entonces te ayuda demasiado, o sea, yo la amo y la adoro, pero si no tienes el capital, te diría, güey, mejor métele 8,000 pesos a pauta que a, a una consola y ponte a grabar con lo que tienes. Sí, ¿qué otra opción digo para la gente? O sea, la idea es que la gente tenga diferentes presupuestos y otra opción es que yo he hecho así de repente en improviso, oye, que estás en un lugar y que salió una opción de un podcast, hacerla como de reportero, ¿no, Vic? O sea, que tienes tu celular, te fuiste a notas de voz y a lo mejor traes un micrófono y literal se lo pasas y me lo pasas y te lo paso y me lo pasas y esa es otra salida, ¿no? Simplemente que la gente tenga estas opciones de decir, ¿cómo puedo estar aprovechando y sin invertir tanto? So, Obviamente, todo lo que dice Vic, de que ya montes un microfonito, que tengas una grabadora como esa, que yo creo que esa también sería lo que yo le recomendaría porque es lo más fácil. Ya le va dando más branding a tu podcast, le va a dar más sí, credibilidad y la gente obviamente también va a decir, oye, wow, ¿no? O sea, al final, algo que dijiste, Víctor, que es muy cierto, es esa parte de que cuando tú dices que tienes un podcast, sin duda, hoy en día es la herramienta que más credibilidad te va a dar de todas y que te va a dar un gran diferenciador, que yo lo creo que va ahí un poquito abajo de cuando dices que tienes un libro, ¿no? Cuando alguien te dice, ándale. tengo un libro, es así como decir, ah, cabrón, este güey es un chingón. Yo creo que abajito del libro viene el podcast, ¿no? Oye, tengo un podcast, la gente dice, güey, está interesante, ¿no? Y a veces muchos lo ven como inalcanzable el hacer el podcast y al final, ¿no? Entonces, micrófono, pueden empezar con un micrófono como ese que le está diciendo, Lavalier, o un micrófono lavalier que le sale mucho más barato, o hasta los mismos audífonos que tiene ahí el teléfono para que tengas un buen audio y lo grabas en Zoom y con eso inicias. Modelos de podcast, de ideas, Víctor, uy, hay opciones de que la gente esté sola, hay gente, yo en mi caso, por ejemplo, mi recomendación es traten de hacer podcasts donde sean en su mayoría de entrevistas. Yo los que tengo, los podcasts, no sé ahorita, Marcos, que me recuerde cuántos episodios tenemos, pero creo que tengo alrededor de unos 60 episodios. Todos han sido con entrevistas, todos han sido con alguien más, y eso ha sido que yo algo que quise hacer de diferenciador. No estar yo solo hablando como loco, para mí, yo creo que el podcast va más a lo que decías tú, Víctor, la forma de conocer gente, la forma de acercarte a ellos. Entonces, creo que esa puede ser una dinámica, hacer entrevistas, pero si no, pues también monólogos. ¿Tú qué recomendación de duración le das a la gente en los podcasts? ya, te voy a contestar, también tratar de contestarte todo. Uno, lo del equipo que hablaste. También quiero decirlo, o sea, yo no me siento con cualquier fulano, güey. O sea, yo me siento con el empresario más chingón de México. Entonces, de repente tú llegas, o sea, yo siempre digo, el joven tiene un superpoder que se llama los ojitos del gatito de Shrek. O sea, tú le dices, ¿me ayudas con un podcast? Y te pones así y te cae bien y dice, ay, güey, así de tonto me veía cuando yo empezaba. Sí, güey, te ayudo con tu podcast, ¿no? Entonces, literal, la gente te tiene mucha empatía contigo. De ahí en adelante tú te ganas el respeto. Pero si tú llegas con esta poca calidad de un micrófono o así, sí te quedan como viendo como, este güey no lo está haciendo bien. Yo he visto empresarios que yo con mi maleta la abro y dicen, ay, güey. Y dicen, oye, es que yo pensé que tú lo hacías acá con mal, o sea, pero mis respetos. El impacto que genera el equipo, súper buenazo. Tipos de podcast. Todos tienen sus ventajas, desventajas, solo. O sea, tú hablando, evidentemente la mejor ventaja es que es tu tiempo y tú dependes de eso, nadie se va a meter. Entonces, no necesitas conseguir un entrevistado, no necesitas agendar tu tiempo con un co-host. Tú dices, hoy voy a grabar 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la tarde, a la hora que a ti te acomode, te pones y te grabas. Desventaja, tú creas todo el contenido. No hay nadie más que te rescate, que te salve, que si se te olvidó, que tal. No, de ti depende la calidad del podcast y si está chido, la neta. Ahora, está el tema de las entrevistas. ¿Cuál es la ventaja de las entrevistas? Tú en sí
no te encargas de, ¿cómo se llama? De crear el contenido. Traes a una persona súper experta en el tema, le haces las preguntas adecuadas y él sacará todo el contenido y toda la información y no es tanto como de planeación o mucho tema. Tú tienes que planear la entrevista, las preguntas que le quieres hacer, estudiar la vida de la persona. Siempre, si vas a entrevistar a alguien, búscalo, güey. Mínimo googlealo, ten tantito respeto de decir quién eres y no llegas de que. ¿Y me repites tu nombre? O sea, tantito. O sea, de verdad, algo que tú, si tú estás en una entrevista de podcast y de repente le dices de que, ay, como tu gatita, Laila. Güey, ves una sensación de felicidad en el entrevistado que dice, hijo, güey, este vato sí hizo su tarea. Eso te recomendaría. Hoy está muy de moda algo que se llama entrevista pues, pagada, más o menos le llamo yo, que tú contratas a una persona que es alguien de tu equipo y él se encarga de la entrevista. Estos casos ya son para gente como Tito, como Jürgen, o sea, yo le manejo uno así a Oscar Blanco. Yo me encargo de generar las preguntas y yo con él le digo, oye, Oscar, este es lo que vamos a hablar. Ah, chido, güey. Y yo llego y yo le hago las preguntas y él simplemente lo comparte, pero todo el tiempo somos nosotros dos, yo haciendo preguntas, él respuestas. Ahorita está súper de moda y mucha gente lo está haciendo. Y el co-host, que es vaya gente sentada en una plática. ¿Cuál es el problema aquí? Uno, si te ahorras el tema de conversación y que si tú te trabas o no sabes algo, alguien te va a rescatar. Pero si alguien no puede, es horrible, güey, agendar. O sea, es horrible. Y más si son más de 2 personas, olvídate, nunca van a agendar. O sea, entonces es súper, súper complicado en eso. Dime si me faltó algo, Tito. No, bien, me gusta. Oye, me gustaría que les dieras un par de tips más. Primero, ¿tú qué recomendación le das a los emprendedores aquí para poder llegar a gente, pues, famosa, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Cómo le has hecho? ¿Qué guión? ¿Qué les dices? ¿Cuál podría ser ese mensaje que le ayude a la gente a contactar a esta gente que a veces creen que son inalcanzables, ¿no? Está súper chido. A ver, uno que te diría, es que son muchas cosas, pero yo te voy a decir, o sea, yo tenía, creo que 300 seguidores cuando entrevisté a Maurice Dieck, a Diego Barrazas de Dementes, que tienen 100,000, 80,000 pinches podcasts más escuchados de todo México. ¿Cómo se llama su podcast? El mío, Jóvenes Capitanes. Falta su recomendación sobre la duración de un podcast. Ah, ahorita digo eso. ¿Yo qué hice? Yo les mandé mensaje, bueno, uno, pagas por la atención de la gente. Literal es algo que yo hice y gracias a eso subí tan rápido. O sea, yo lo que yo les decía, sí, yo pagaba edición del audio y etc. y todo lo que yo hacía, pero yo pagaba entradas en VIP, güey. O sea, la gente me veía toda la conferencia, obviamente yo estaba de que sonriendo en toda su conferencia y con ojitos de enamorado y por favor mírame y ve que te estoy poniendo atención y contaba un chiste, yo era el que más fuerte se reía del salón, obvio, güey, pero, o sea, y al final llegaba y le decía, oye, ¿sabes qué? ¿Qué onda? Soy Víctor, elevator pitch, güey, o sea, aquí, el del pitch de elevador, súper importante, o sea, no le cuentes tu vida, oye, fíjate que una vez nada, güey, esta gente vive al millón, o sea, oye, ¿qué onda? ¿Sabes qué? Soy Víctor. Me encantó tu tema. Tengo un podcast que se llama Jóvenes Capitanes, donde hablo con la gente de si sí estudiar o no estudiar. ¿Aquí qué hago? Hago un tema que la gente diga, como, pum. No les digo, ay, tengo un podcast de emprendimiento, hueva. Les hago algo que les saca acá. De si sí estudiar o no estudiar. Y él ya, o sea, él ahí ya me dejó de escuchar. Él está pensando, hijo, güey, yo les recomendaría que si estudiar o no estudiar. Y ya nada más les digo, ¿sabes qué? Me encantaría invitarte. ¿Cuándo podemos grabar? Si tienes chance ahorita o tal. Y cierras una cita y lo entrevistas. Eso en persona. En redes sociales es súper también, bueno, yo qué tips he encontrado. Eh, un super hack que me he dedicado es agarrar literalmente, esperar a que el influencer grabe una historia, él con sujeta, porque normalmente ya a ese nivel ya tienes, o sea, community manager, y normalmente les manda las posts y los suben. Pero cuando tú veas que él agarró su celular y subió la historia, él, es muy probable que te esté pelando y que él tenga el celular en la mano todavía. Entonces tú ahí le respondes la historia. No sé, Tito me dirá ya de temas de la fama y de la influencia si te sale más porque le respondes, no sé por qué, pero eso me ha funcionado más a mí y les pones el mensaje. Uno, ¿qué quieres? Aquí la gente también no le cuentes tu vida. La gente, todo el mundo les está pidiendo cosas, favores, marcas, que les suba su playera sin cobrarle, que les suba su champú sin cobrarle. Todo el tiempo le están pidiendo cosas. Rápido. ¿Qué onda? Soy Víctor Martínez y tengo un podcast de jóvenes que se llama Jóvenes Capitanes y me encantaría invitarte porque siento que lo que hablas va mucho con el tema de si sí estudiar o no estudiar, que es lo que manejamos. Primer párrafo. Si el güey dice, me vale madre salir en un podcast, no te va a contestar. No es malo. O sea, para abrir, que se abra una puerta tocas 101 y si no te abren todavía tocas 1000, güey. O sea, entonces, si te rechaza, mejor que te rechace rápido. Entonces, no le cuentes tu vida y como, tengo un proyecto que te puede interesar. Güey, no, rápido, es esto.
Y ahora sí lo especificas. Si tienes un poquito de respaldo, le pones, yo soy tal, he hecho esto, he entrevistado tal, tal, tal y tal, tal, pero me gustaría mucho hablar contigo de, o sea, Maurice Dieck, de finanzas para jóvenes. ¿Qué se necesita para volverse un creador de contenido? Que sean temas específicos para él. No copies y pegues mensajes, güey. Se ve horrible, güey. O sea, la gente se huele y sobre todo se huelen las mentiras. De que eres increíble y se lo copiaste y se lo pegaste a 100 personas, güey, el cumplido se mató. Dile un cumplido chido de que, Tito, soy súper fan, güey, de los cursos que haces, güey. El mind que haces, no mames, me voló la cabeza, güey, cómo puedes juntar a 100 personas para enseñarles este tema de emprendimiento literal de cero y volverlos digitales. Y que el güey diga, ah, si es un cumplido para mí, no para 300 pelados que lo va a copiar y pegar. Y la última que te puedo decir, ponte a mandar mensajes. A la gente le da muchísima pena. O sea, muchos clientes míos les da pena. Con 10,000 seguidores o 15,000 o hasta más, les da pena mandar mensajes a gente. O sea, manda mensaje. Yo el congreso que les puse fueron 30 personas. Para invitar a esas 30 personas, tuve que mandar aproximadamente 400 mensajes en Instagram. Y tenía un Excel y con verdecito y negro marcaba los que sí me contestaban y los que no. Y conseguí 30 entrevistados. Es mandar mensajes. Longitud de audio depende mucho también. Puede ser, yo así, perfecto, te diría 30. Es súper básico y la gente acaba podcast de 30 minutos. Hay gente que busca podcast más cortitos. Entonces, siempre vas a encontrar tu nicho. ¿Cuál es la diferencia? El engagement que tú creas versus un podcast de 10 minutos versus el podcast de 1 hora güey, es abismal. O sea, no tienes conciencia, o sea, de verdad, para ti se vuelve crear contenido y alguien que escuchó tu podcast. No tienes ni idea que esa persona te regaló 1 hora de su tiempo, güey. O sea, la gente no lo dimensiona. Es un ser vivo, no es un número en tus estadísticas, güey. Entonces, que la persona se haya quedado 1 hora ahí es que le encantó lo que dijiste. Por eso la mayoría de los anuncios del podcast van al final. Porque ya te quedaste aquí media hora, 1 hora, güey, a ti te encanta lo mismo que a mí. Muy probablemente te va a encantar mi producto, que es este. Por eso es súper recomendable. Mientras más largo, genera más engagement. Mientras más largos, menos gente llega hasta el final. Entonces, yo digo, para mí, 30 minutos se me hace muy buen número. 30, 20, 25 minutos. Ahí está rodando más o menos el promedio. Chingón, buenísimo.